9 de la noche, 13 minutos. Bueno, y un hecho del que no paramos de hablar los colombianos desde el día de ayer y bueno, en este día, son los resultados de la primera vuelta presidencial, en los cuales resultaron ganadores el señor Iván Duque y el señor Gustavo Petro, quienes representan la derecha y la izquierda de este país. Bueno, estos resultados que no se alejaron mucho de las encuestas y del que muchos candidatos, algunos candidatos que estaban en contienda, pusieron en duda, sin embargo, acertaron. El fenómeno también del que se habla es el señor Sergio Fajardo, que obtuvo la tercera votación muy cercana a la de Gustavo Petro. El 39% de la votación la ocupó el señor Iván Duque, el 25% de la votación el señor Gustavo Petro y el 23% Sergio Fajardo. Bueno, los tres primeros lugares que vale la pena analizar. Bueno, nuestros invitados para esta noche, el doctor Jimmy Aníbal Ruiz Quintero, abogado de la Universidad de Nariño, él es máster en Democracia y Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, España. También está con nosotros el sociólogo Edmundo Gómez, él es docente tiene estudios de maestría en Sociología de la Universidad de Nariño, forma parte del Observatorio de Sociología de la Universidad de Nariño. Y también está con nosotros el doctor Andrés Mauricio Gaviria Lazo, él es docente de la Universidad Cooperativa, abogado especialista en Derecho Público, doctor en Derecho y Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Les damos la bienvenida a nuestros invitados para que hagamos un análisis de estas elecciones. Bueno, ¿quién quiere empezar de ustedes, caballeros? No, Beatriz, lo primero que tengo que decirte es muchísimas gracias por invitarnos al Doctor programa. Andrés Mauricio. Doctor Edmundo, doctor Jimmy, es un placer enorme estar compartiendo en este set, pero quiero hacer una precisión frente a tu presentación, y es que yo no soy doctor, porque después no va a pasar lo que le pasó ciertamente a varios personajes de la vida política que aducen tener títulos que no tienen. No, yo soy estudiante de doctorado, estoy haciendo mi doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas. Excelente. Doctorando en Derecho, pero todavía no soy doctor. Espero que dentro de muy poco pueda tener ese título y ya poder relucir gratamente, aunque creo que los títulos hay que dejarlos. Bueno, llamémoslo doctor porque ahorita es abogado, ¿cierto? Ya, aquí en Colombia les decimos doctores. Igualmente de mi parte, tengo estudios en maestría, falta el proceso de... Bueno, los voy a llamar profes entonces, para que no se... Bueno, ¿quién quiere empezar? Doctor Jimmy. Pues la verdad... ¿O profe Jimmy? La verdad, ansioso de escuchar al profesor Edmundo, porque, bueno, desde el Observatorio Sociológico entendemos que han hecho unas precisiones pues un poco más técnicas acerca de lo que ha sido este proceso electoral. Y no sé, primero quisiéramos escuchar un poco las cifras. Respecto a la encuesta que hizo el Observatorio de Sociología de la Universidad de Nariño, profe Edmundo, entonces, ¿qué tanto se acercó a esta encuesta que se realizó con la realidad, lo que tuvimos el día de ayer? Bueno, gracias a los profesores, gracias Beatriz, y pues sí, el observatorio siempre ha ido haciendo estas mediciones, nos ha interesado el tema de la democracia, y ojo, no solamente medimos el tema de intención de voto, ¿no? Que es lo que se ha tratado un poco de reducir, medimos otros aspectos afines a los procesos democráticos. Nuestra encuesta llama desempeño de la democracia, miramos lo que es el desempeño de instituciones, de gobernantes, los temas de interés para la región, para el país, los temas que son importantes para construir una cosa que llama la gobernabilidad, ¿no? Y pues lo que nosotros le ofrecemos a la esfera pública, sí, al público, digamos, y también a los actores políticos, pues es unos indicadores que le permite ver problemas de gobernabilidad, temas de gobernabilidad. O sea, los problemas que mira la ciudadanía frente a temas del país, ¿no? Y pues en estas mediciones nos fue bien, nos acercamos a lo que serían las intención de voto en el departamento de Nariño. Captamos pues este tema de que pues en el departamento de Nariño pues ha habido como un histórico, digamos, en las últimas elecciones en que los sectores alternativos, no provenientes de los sectores tradicionales, han ganado. Mira, aquí en Nariño tuvo un triunfo importante, por ejemplo, Carlos Gaviria cuando compitió por la presidencia, posteriormente Antanas Mocus, ¿sí? Y en estas elecciones Gustavo Petro sacó una votación significativa, ¿sí? Tiene una votación supremamente alta en municipios como Pasto, Ipiales, Túquerres, ¿sí? Y eso también demuestra, o sea, esta es una zona de frontera y devela cosas importantes, ¿no?
Pero bueno, en ese sentido nos fue bien. Pero más allá de eso, yo lo que quisiera es un poco también pues enmarcar este análisis en una perspectiva, si quiere, histórico-nacional. O sea, lo que son estas elecciones, lo que han representado. Y Colombia, después de la Constitución del 91, empezó a experimentar una serie de cambios políticos. ¿En qué sentido? Pues ese país que nosotros miramos nacer en el siglo XIX bajo el referente liberal conservador, ¿sí? Que entró en crisis entrando a la década del 90, ¿sí? Surgió una constitución que posibilitó que surjan nuevos actores políticos, nuevos partidos políticos, ¿sí? Y miramos en la década del 90 cómo empezaron a surgir esas nuevas fuerzas, ¿sí? Y ahora, a 28 años de la Constitución, miramos que uno de las personas que estuvo encargada, digamos, que hizo parte de esa Asamblea Nacional Constituyente, como fue Petro, pues está en un escenario de competencia política por la presidencia, el cargo más importante del país. Yo creo que ese es un hecho importante de la democracia que devela un espectro significativo en el mapa político de Colombia, en las costumbres políticas, ¿sí? Creo que eso es importante para todos los sectores, para la sociedad civil, actores políticos, gremios, todo eso. Y hay otros elementos afines a ese sentir de los procesos democráticos, lo que está ocurriendo, ¿no? Importante analizar, digo, o sea, el tema, bueno, ¿por qué el Partido Conservador no tiene candidato propio? Igualmente el Partido Liberal, mire, fue la tercera, cuarta, la quinta fuerza política muy desgastado, ¿sí? Ayer los analistas políticos daban como al Partido Liberal como uno de los grandes perdedores de la jornada electoral, pues su candidato a duras penas tenía el 2.6% y una persona que venía de un proceso importante como fue la consecución de los diálogos de La Habana. Humberto de la Calle creo que cumplió un rol muy importante en ese proceso que le permitió al país pues superar un conflicto con una guerrilla que surgió a mitad del siglo XX. Creo que ese es un hecho importante, ¿no? Y que pues obviamente ese proceso ha tenido defensores, detractores, bueno, y ha sido parte de ese escenario. O sea, ese es el escenario político, se polarizó un poco. Doctor, pero para algunos se puede hacer una fortaleza, pero para otros una debilidad, este mismo proceso de paz que lideró el doctor de la Calle. ¿Cuál sería la debilidad? Preguntaría yo. Que mucha gente no lo acepta. Obviamente, mucha gente en Colombia que no es equilibrado con las FARC. No lo acepta. Se esperaba, ¿no? Cuando yo le he preguntado a las personas que no están de acuerdo con esa negociación, pues yo me he leído todos los puntos, punto por punto, y le he preguntado, ¿ha leído este punto, esto? Me dice la gente, no. Y yo creo que fueron 4 años de un trabajo importante en un esquema que inclusive, a mí no me gustó el esquema, digamos, porque fue gobierno y FARC, con la participación de la sociedad civil, de intermediarios, ¿no? Pero en 4 años se logró pues concretar unos puntos que son importantes resaltar, y lo que digo, yo respeto mucho eso, ¿sí? Hay detractores, defensores, ¿sí? Pero creo que eso ha sido un escenario que le ha permitido superar un escenario de conflicto a Colombia, ¿no? Entonces, creo que vale la pena un poco también resaltar eso. Cuando uno le pregunta a un detractor, ¿ha leído este punto? No, o no le da razón. Entonces, yo creo que es necesario también, si se quiere, cuestionar a la misma sociedad colombiana sobre el contenido de esos acuerdos. Es que son malos. Sí. Pero la verdad, yo miro que esos acuerdos, yo encuentro unas posibilidades para que Colombia, en el transcurso de unos 15, 20, 30 años, pueda conciliarse con un proyecto de paz que le permita superar esos malestares. Y gracias a este proceso de paz, precisamente, tuvimos las elecciones más pacíficas, más tranquilas de los últimos 10 años. Bueno, doctor Jimmy, también le damos el uso de la palabra para que hagamos un análisis sobre la jornada. La primera vuelta a la presidencia de la República. Doctor Jimmy Aníbal Ruiz Quintero. Bueno, yo saludo muy agradecido a toda la audiencia que nos acompaña en esta noche, a Beatriz, que tuvo la generosidad de extendernos esta invitación. Doctor. Y bueno, yo sí me apoyo en la participación del doctor Edmundo en el sentido de que esto hay que
entenderlo desde una óptica histórica. Y lo que pasa es que los ciudadanos, si ustedes se ponen a pensar, después de una elección de esta naturaleza en la que ha habido en juego tantas emociones y tanto apasionamiento, al día siguiente usted ve en el rostro de la gente la tusa emocional, ¿no? el desengaño, perdí, y se sienten absolutamente... Y hay muchos letreros, nosotros seguimos la tendencia un poco de los jóvenes y muchos... publican en su WhatsApp, en el estado. Nadie habla de otra cosa que no el sea estado, apague y vámonos, ¿no? Este letrero ahí con la cara triste. Y uno se pone a analizar por qué. Pero sí, gracias, profe Edmundo, por regalarnos esto de la perspectiva histórica. ¿En qué sentido? Que si uno lo analiza esto en perspectiva histórica, hemos tenido las elecciones más pacíficas que se recuerden en la historia, pues, de este país desde hace más de 50 años. Sí, claro. Y no solamente eso, sino también desde 1978 las elecciones en las que más votó la gente. Correcto, El 53.3% de los colombianos salieron a votar. Y eso es importante para fortalecer el principio democrático. Y hay una cosa que es absolutamente clara, y es que el principio democrático es algo que se va fortaleciendo con los años. Porque el común denominador de la gente piensa que establecida una constitución con unas bases jurídico-políticas, pues ya tenemos un marco jurídico que va a reinar en el acontecer nacional. Y eso no es verdad. El principio democrático se va consolidando poco a poco. Es una construcción. E importante para la consolidación del principio democrático es también la consolidación del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho implica que el Estado genere el bienestar para los individuos. Y es una cuestión muy bella. Porque pasar del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho implica tener una democracia manifiestamente formal a tener una democracia real. Pero la democracia real se consigue solamente cuando los derechos sociales, económicos y culturales son una garantía para todos. De lo contrario, entonces, hay democracia formal. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo. Porque la gente no vota con su cabeza, no vota con la racionalidad, no vota con inteligencia política, sino que la gente vota con su estómago. Es el alma concupiscente esta que nos hablaba ciertamente Platón, la que en ese momento se expresa. Votamos con la necesidad. Y por eso es que las maquinarias son el pan de cada día. Y decimos ahora, fracasaron las maquinarias. No. Las maquinarias no fracasaron. Lo que pasa es que funcionan diferente. Una cosa es la maquinaria, por ejemplo, unas parlamentarias, y otra cosa es la maquinaria presidencial. La maquinaria en las parlamentarias está muy bien nutrida desde el punto de vista económico. Claro. No pasa lo mismo en las presidenciales. Y luego también es que pensábamos que alguien que tenía mucha maquinaria iba a tener una votación muy alta, pero lo cierto es que también la maquinaria se fue para otro extremo. Y eso hay que reconocerlo. En Colombia, entonces, vamos dando pasos grandes, vamos avanzando a la consolidación de la democracia, pero todavía estamos bastante lejos de tener un principio democrático deseable, donde la mayoría de ciudadanos voten con racionalidad y no con necesidad. Con emoción. Es triste ver, y con emoción. Y es que es triste ver lo que pasó en las parlamentarias. Había muy buenas propuestas, pero ¿por qué la gente vota por los mismos y las mismas? Y yo no digo que estén mal, porque yo reconozco que tenemos unos parlamentarios muy buenos. ¿Sí? Habrán unos muy malos, pero habrán otros que son muy buenos. Sí, correcto. Pero lo cierto es que la gente sigue votando y no vota por propuestas nuevas. Pues porque la gente prefiere nutrir, porque la gente prefiere comer, porque la gente se deja comprar por estas maquinarias electorales y es terrible. ¿Por qué no votas por él? Me parece genial la propuesta de este personaje, pero lo que pasa es que mi papá le da empleo otro candidato. Tengo que votar por el candidato. ¿No te parece que eso es nefasto? ¿No le parece, doctor, que eso es terrible? Yo creo que la audiencia está preguntando, bueno, ¿por qué las cosas no cambian? Hombre, porque nosotros mismos no cambiamos. Pero es que si no tenemos las condiciones para que nosotros cambiemos, cuando Aristóteles analizaba ciertamente esa aristocracia aristotélica que era tan bella, decía algo que era muy hermoso. Y es que la comunidad tiene que tener un conjunto de bienes, digámoslo ahora en términos políticos, necesidades básicas satisfechas. Un mínimo minimorum de necesidades que ya estén cubiertas. ¿Para qué? Para que su elección se base en racionalidad. Y eso es lo que no ha pasado. Y uno diría, ¿vamos consolidándolo? Sí, vamos avanzando, pero es muy importante que empecemos a desarrollar el Estado Social de Derecho para que el principio democrático se consolide. Doctor Jimmy, quería intervenir.
Bueno, en dos ideas que me sugiere el doctor Andrés con su muy acertada intervención, y es que 2.2 millones de votos que tenía Cambio Radical en las parlamentarias, que no se representaron en la votación que obtuvo Germán Vargas Lleras. Y seguramente Germán Vargas Lleras, que es un tipo que también tiene su carácter, yo me imagino ayer toda la gritada que le pegó a sus parlamentarios diciendo: ¿dónde están mis votos? ¿Dónde están mis votos? ¿Dónde está esa gente que ustedes tenían? Y la cuestión es que, si bien sí le responde una parte de la maquinaria, hay otra parte de la gente que en esta primera vuelta se da la oportunidad del voto de opinión. Fíjese que usted en la segunda vuelta entonces va a haber un voto de cálculo, ¿no es cierto? Entonces ya el que conviene, ya el que toca. Pero que en esta primera oportunidad se dio esa circunstancia. Y la segunda intervención que hace el doctor Andrés Mauricio Gaviria es que la gente toda reclama el cambio, pero todo el mundo teme cambiar. Si yo escuché a muchas personas qué propuestas tan interesantes las de Petro, pero qué miedo tanto cambio. O sea, esta cosa de que sí, interesante lo que dices, pero me muestras un escenario para el que no estoy preparado. Entonces yo creo que estas elecciones también sirven para que nosotros como colombianos y como sociedad hagamos un ejercicio de ver qué estamos haciendo mal y por qué no cambia esto, ¿no? Y es porque también nos hace falta un poco más de valor para cambiar. Sí, pero yo diría algo que es muy simple. No lo sé hasta qué punto. Sí, es verdad que todos tenemos un miedo natural al cambio. Todos preferimos estar en nuestra zona de confort. Y eso es en todo. En la política y en todo. Salir de la zona de confort es algo bastante complejo. Pero si esto fuera así, yo le aseguro que el absoluto ganador hubiera sido Germán Vargas Lleras. Claro, era el candidato más tradicional de todos. Y déjeme decirle, un muy buen candidato, con muchísimos problemas de imagen, con muchísimos problemas de personalidad, por supuesto. Pero era un muy buen candidato. De comportamiento. Tenía unas... De imagen. Claro, su comportamiento. La imagen no fue buena y su comportamiento tampoco lo fue. Del desgaste político, ¿no? Sí. Desgaste político. Entonces, si nosotros planteáramos su tesis, doctor Jimmy, de que a la gente le da miedo salir de... Pues yo digo, sí, en parte sí, pero ya estamos saliendo. Y muestra de ello es que uno de los grandes derrotados en esta contienda fue el doctor Germán Vargas Lleras, persona que yo, analizando sus políticas, las políticas que tenía presupuestadas en su plan de gobierno, eran maravillosas, eran concretables, pero realmente no le acompañaba mucho su imagen, behavior, su comportamiento, ¿no? Su comportamiento previo. Esto es un poco paradigmático, ¿no? Porque nosotros nos preguntamos, bueno, este señor es una persona impulsiva. Sí, lo es, sin lugar a dudas. Una persona con un ego muy alto, sí, tal vez lo es. Una persona con un carácter muy fuerte, también. Lo del carácter me parece a mí fantástico, las otras cosas no tanto. Realmente son reprochables, nadie puede decir que es bueno un coscorrón. Pero, hombre, yo me pregunto, ¿y será que el coscorrón, que fue ciertamente lo que el punto determinante o el fulminante para aniquilar a su campaña, era suficiente para deslegitimar a una persona que tenía grandes cualidades como candidato? Es una cuestión que hay que preguntarse. Pero en Colombia perdonamos... Yo me haría una pregunta. Bueno, pero yo también tengo otra perspectiva, ¿no? En el caso, pues efectivamente, es indiscutible la trayectoria de Germán Vargas Lleras. Y más allá también de sus actitudes personales, ojo, pues también él tiene una maquinaria desgastada que hace parte, digamos, de toda esa corruptela del Estado, denominémosla así, sin miedo a equivocarnos. O sea, hay un desgaste político grande de Germán Vargas Lleras. Inclusive, pero yo me atrevo a decir que eso no le representó tantos costos políticos como la imagen personal. Sí, claro. ¿Sí? Pero entonces también es uno de los temas discutibles de un actor, pues, que él aspiraba en esta a ser el candidato 1A y coronarse como presidente. Pero entonces, o sea, es lo otro. Mire, en Tumaco yo recuerdo un evento donde él incidió significativamente en la elección del actual alcalde. Ojo, mire, que Germán Vargas Lleras sacó una votación significativa en Tumaco, ¿no? Sí. Pues allá la gente también le dijo, mire, no queremos ese tipo de clientelismo que viene del centro hacia acá.
Entonces, ese tipo de cosas también creo que es parte del desgaste de Germán Vargas Lleras. Aún así, muchos sectores le reconocen el ser un gran ejecutor en proyectos de vivienda, infraestructura y otros también muy cuestionables allí, ¿no? Lo que fue Reficar, el puente este que se derrumbó vía Las Llanos, ese tipo de cosas, ¿no? No podemos endilgar del Bueno, puente pues a un situémonos- candidato. situémonos- Pero hay una cuestión que sí quisiera hacer una precisión. Hay muchas preguntas que tenemos aquí en contexto y es muy interesante el diálogo que estamos sosteniendo con ustedes. Pero bueno, situémonos un poco en el departamento de Nariño. En 50 de los 64 municipios ganó el señor Petro. Lo que nos acaba de decir, en Tumaco obtuvo la mayor votación el señor Duque, bueno, también le fue bien al señor A Germán Lleras. Vargas Lleras. Tumaco, donde hay una gran presencia guerrillera, sin embargo, ganó la derecha. ¿Qué les dice esta situación? Eso es absolutamente connatural, por supuesto. ¿Y por qué razón? Hombre, por una razón muy sencilla. Donde el orden público tiene dificultades tan graves como, por ejemplo, es Tumaco, tal vez el municipio más violento de Colombia, pues la gente quiere orden. Sí, correcto. La gente quiere orden. Y esas hay eran una las postura propuestas. con naturales, correcto. Nosotros, mira, yo le decía a Juan Pablo Ortega cuando hacíamos la presentación de resultados de la encuesta, cuando recolectamos la información, nosotros miramos que hubo una tendencia creciente en la intención de voto hacia Duque. ¿Por qué? Nosotros indagamos con la gente. Yo encontraba personas que anteriormente decían querer votar por un sector alternativo, Petro, decían, o un Fajardo, ahora no, tenían otra propuesta, otra decisión electoral. ¿Cuál fue la causa? Lo que dice, pues, ese temor connatural a cierto tipo de incertidumbre, la inseguridad. El efecto guacho le denominamos nosotros, le denominamos en su momento. Cada voladura de una torre, eso significó, pues, miles, digamos, de electores hacia Duque y Vargas Lleras. Sí, eso lo afectó sustancialmente a Petro. Tumaco es un puerto que necesita más que nosotros la energía por sus condiciones climáticas, el sector turístico, de servicios, todo eso. Entonces, mire, estamos perdiendo cantidad de cosas, nos ha afectado. Queremos a alguien que ponga autoridad. Obviamente, mire, pues, hay esa sensación en la costa pacífica y pues esa autoridad también allá ha desbordado los límites, ¿sí? Creo que lo de Tumaco, mire, con tanta intervención, o sea, Santos no fue ajeno pues a la problemática profunda que ha tenido Tumaco. Sin embargo, mire, sigue siendo tan delicada y tan compleja la situación como hace 8 años o más, cuando pues el narcotráfico se posesionó en la zona de frontera sur, ¿no? Pero más allá de eso, mire, yo creo que también hay otros hechos que analizar, ¿no? El caso de los municipios, por ejemplo, del norte, donde en los datos electorales que hemos analizado, la registraduría, Duque gana en 9 municipios, pues obviamente es Tumaco, Barbacoas, también otro municipio fuertemente afectado por la violencia. Hacia el sur creo que gana en Funes y Ospina, si no estoy mal, no recuerdo. Y hacia el norte, toda la zona norte limítrofe con el Cauca, bueno, digamos desde lo que es Buesaco, San Pedro de Cartago, Arboleda, La Cruz, Belén, San Bernardo, ¿sí? Municipios que pues tienen una fuerte trayectoria conservadora. Lo demás, la zona andina, fue muy fuerte Petro, inclusive en Ipiales, Sí, Ipiales y Pasto, mire, las votaciones están, primero Petro, segundo Fajardo, tercero Duque. O sea, son unos comportamientos muy diferenciales con las zonas, pues donde pues, hay una tradición política y también han sido afectados por la violencia. Recordemos que el norte de Nariño también fue afectado por las FARC, cuando pues, recordamos, ¿no? Entonces, creo que se resalta eso también, que aquí hay una mirada de la sociedad civil en el sentido de no queremos más violencia. Creo que eso es importante también resaltar. Si miramos el comportamiento pues, político de hace 50 años al de ahora, creo que esa es una mirada importante de estos sectores, O sea de la que sociedad civil que han crecido. al decir que no queremos más violencia, es decir, que la gente estaría relacionando a Petro con más violencia. Porque No necesariamente. los dos candidatos son antagónicos, ¿no? No necesariamente. Hay temores a Petro, hay temores a Duque por Uribe, por lo que ha representado.
8 años de experiencia en el gobierno, pero sí hay esos temores, ¿no? No era garantía de seguridad. No hay una digámoslo, garantía en ese sentido. de Es decir, seguridad, los otros son tal más vez. garantes de seguridad, de orden, de autoridad. Petro no. Entonces, en ese sentido, fíjese, creo que se decantaron hacia esa línea. Sí. Bueno, ¿cómo se Ahora construye también la opinión pública? A mí la duda que Eso me sería queda es importante esta, ¿no? analizarlo. Pero cuando la gente dice, bueno, no hay garantías de Petro hacia una institucionalidad, pero sí él fue uno de los que estuvo dentro del escenario de la Constitución del 91. Y él ha dicho, bueno, pues un Estado social de derecho, como lo plantea el doctor Gaviria, se construye pues desde una institucionalidad, que eso es una cuestión muy importante. Y dos, resalta un elemento que es muy importante, la construcción de ese sujeto social político, si se quiere, ¿no? Una cosa es pasar de un Estado de derecho, obviamente, a un Estado social de derecho, un proceso de empoderamiento pues, de los diferentes actores de la sociedad civil. Y yo creo que eso fue una de las bondades importantes de esta Constitución, cuando les entregó pues, unos reconocimientos pues, a los diferentes actores de la sociedad civil. Reconoció una cosa que es importante, las minorías políticas, minorías sociales que estaban relegadas del escenario político. Mire lo que era Colombia. Colombia era un país, creo que no tenía más de 20 departamentos, los demás eran territorios nacionales. Putumayo, ¿qué era? Una intendencia del Putumayo, comisarías, ¿sí? Elevó los territorios nacionales hasta institucionalmente marginalizados a la condición de departamentos. Creo que es un logro, así sea formal, ¿no? Por otra parte, pues el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades territoriales, ¿sí? Unos derechos políticos a participar dentro de la institución, igualmente negritudes. Yo creo que esa Constitución está en parte por desarrollar algunos aspectos importantes que tiene que ver con la construcción de ese sujeto político, ¿sí? En el sentido de buscar una vía institucional para la mediación con el territorio, con la región, más no la violencia como un recurso de presión política. ¿Sí? Creo que ese es un hecho significativo, ¿okay?, en la democracia colombiana, y pues puede ser esta una tendencia creciente, y es algo que también le está diciendo a los actores políticos, a los partidos políticos, ¿sí? Entonces creo que Colombia puede, siendo positivo, hacia futuro podría haber un escenario de presión, digamos, de la sociedad civil, que presione a la sociedad civil hacia los actores políticos. Hay dos lógicas de cambio en una sociedad. Una que dice, bueno, los cambios en la sociedad se dan cuando hay una sociedad civil empoderada que presiona a los actores políticos que tienen poder, pues a que se genere cambios. La otra es la que viene de arriba hacia abajo, actores con poder político que generan cambios, ¿no? Yo personalmente me voy por la primera que he enunciado, ¿sí? Cuando hay una sociedad civil que crece, que es crítica, que reclama cambios, pues los actores políticos deben cambiar, ¿no? 9 de la noche, 41 minutos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. (9:45 de la noche). Bueno, continuamos este diálogo haciendo un análisis sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Bueno, un fenómeno en todo el país ha sido la votación que obtuvo el señor Sergio Fajardo. ¿Qué decir al respecto, señores? El voto de opinión, para muchos le faltó poquito para llegar a la segunda vuelta con Petro, que bueno, igual se pudo haber dado. ¿Qué opinan al respecto de lo que proponía el profe, el llamado profe, al respecto, doctor Jimmy? Bueno, yo personalmente es el único candidato con el que he tenido la oportunidad de interactuar personalmente, y me parece pues un gran ser humano, una gran persona. Es curiosa la imagen que ahora tiene tan positiva él en el país, porque en realidad en Antioquia él no tiene una imagen tan favorable. Hay también muchos detractores Pero le fue suyos. bien electoralmente, ¿no? Obtuvo la segunda mayor votación. Pero después de haber sido gobernador y de haber sido alcalde, tal vez que debería estar mucho mejor referenciado, ¿no? Yo creo que tuvo una muy buena votación, pero aquí hay que distinguir que no solamente se trató de voto de opinión. Aquí hay diferentes tipos de votos en la democracia. Está el voto de la maquinaria, del que hablábamos, está el voto de opinión, que es un voto de conciencia,
Es un voto de convencimiento absoluto. Está el voto de emoción, que es ese voto momentáneo, Total. llevado por el carisma de la gente. Y está el voto del inconfort, del indeciso. Este caso, el voto del indeciso definió mucho la votación de Fajardo. Indiscutiblemente. Por supuesto que estoy de acuerdo con Fajardo en el tema de la educación. Es la clave del desarrollo, es la clave del progreso del pueblo. Y no solamente de la educación desde el punto de vista formal y ampliar cupos educativos en las universidades y gratuidad, sino de la educación desde lo ético. Cuando aprendamos nosotros que el respeto es la clave de la convivencia, como lo decía ciertamente Benito Juárez, entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo diría, el respeto en general ciertamente es la paz. Cuando aprendamos a respetar, cuando seamos éticos, cuando votemos, cuando obremos de acuerdo con ese imperativo categórico del que nos hablaba Immanuel Kant, con esa buena voluntad, yo le aseguro que en ese momento empiezan a cambiar las cosas. Y era algo bonito que tenía Fajardo, trabajar por la resignificación ética. Bueno, ¿y cómo hubiera sido, no? Si hubiera tenido la oportunidad de llegar a la segunda vuelta y eventualmente de llegar a ser presidente. Y es que, por ejemplo, a él se le critica mucho de que en una respuesta en la que le preguntaron puntualmente cuáles eran las problemáticas por las cuales los profesores volvían a un paro, él dijo, no sé. Yo, siendo honesto, ese dato no lo tengo claro. Y le caen, ¿no? Los imagólogos, la gente que está encima. Pero ¿cómo se le ocurre decir eso en plena campaña? Y mientras otra gente lo interpretó, pero es que eso es la honestidad, reconocer que uno no puede tener todas las respuestas. Y entonces yo quisiera traer a colación algo para terminar mi intervención sobre Fajardo, y es que hay un cuento chino, una metáfora china, que dice que invadieron la muralla china 3 veces. Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿por dónde cree usted que pasaron la muralla china? La gente le dice, por arriba no se podía, era demasiado alta, por abajo no se podía, estaban las rocas. No sabemos cómo penetraron la muralla china y la respuesta es muy sencilla, por la puerta. Las 3 veces sobornaron a la guardia. Y esas 3 veces que sobornaron a la guardia era porque el emperador y su corte estaban corrompidos. Entonces yo me ponía a pensar cuando estaba este Fajardo repuntando, como él decía en la metáfora de la bicicleta la última semana, ¿qué hubiera sido de nosotros si tuviéramos un presidente y un equipo que se vuelve un referente moral para la administración pública? Eso hubiera sido una verdadera revolución conceptual sobre cómo gestionar lo público. Ahora, y el poder del símbolo, ¿no? La simbología. Que es tan valioso, la parte semiótica, que transformó Bogotá en una época que lo necesitaba, con Antanas Mocus, que también estaba aquí detrás. Son actores alternativos. Miren, Bogotá era una ciudad totalmente antisistémica porque nadie la creía suya. Bogotá era de nadie y pasó Andrés, a ser Bogotá de todos. Y permíteme, Andrés, y el poder del símbolo que te transformaba. Y permítame, Andrés, termino en esto muy puntual. Precisamente tenía que ver con lo del poder del símbolo. A nosotros, a los colombianos, nos tienen que reinventar culturalmente a partir de los símbolos. Uno se da cuenta que esa violencia colectiva es la suma de miles y cientos de microviolencias cotidianas. Entonces, ¿cómo desmontamos esa cultura de... Hay que reprogramarlos. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Y entonces yo creo que lo primero neurolingüística muy eficaz es justamente la semiótica. Y lo primero, justamente el símbolo, el poder del símbolo. Y lo primero es enseñarles la pertenencia por lo público. Por ejemplo, yo recuerdo otra anécdota de estas internacionales, de que en cierto cantón suizo, una jurisdicción de allá de este país, hay 3 personas que a uno lo atienden en el parto. La partera, una enfermera especializada, el médico, ginecólogo y el notario. Eso que parece tan gracioso. El notario está con la bandera del cantón y de Suiza y le está diciendo al que nace simbólicamente, usted nace del útero de su madre y también nace del útero de esta sociedad. Y entonces yo me pongo a pensar, y yo no sé si estas voces lleguen más arriba y se conviertan alguna vez en política pública, pero qué importante fuese que desde lo público nos incentivaran en esa simbología sobre la pertenencia a esta comunidad. Ya la gente no saca la bandera si no juega la selección Colombia. Y deberíamos recordar esos hitos históricos en los que nos fuimos construyendo como nación y darnos cuenta de que este cuento es de todos y que no se va a mejorar si no es con un empeño de todos. Que es identidad y que es Pero 2 patriotismo. cosas importantes, ¿no? Mira, pues efectivamente las democracias surgen con las utopías, con los sueños, con el deseo de poder ser.
¿sí? O sea, ¿cómo queremos ser? ¿Sí? Y yo creo que ese referente simbólico es muy débil, muy fragmentado, pues, en la sociedad colombiana. Y qué bueno preguntarle a los colombianos cuál es ese referente que tenemos de la democracia, de las instituciones, del poder, del referente ético-político, de lo que deben ser los actores llamados a gobernar. Y ese es supremamente frágil. En Colombia, si vamos a ver eso, hay una fragilidad total de las instituciones. A mí, y eso, mire, el del perdone, aquí ha llegado al Congreso delincuentes, personas con todos los antecedentes. Y se cree que una democracia debe estar representada por los mejores hombres, pero los mejores con su capacidad ético-política para gobernar, que den ejemplo. ¿Qué es el Estado? Pues es ese padre simbólico que va a representar a todos, que representa un colectivo. Yo creo que en Colombia, pues valga esa reflexión que hacen los profes, si es necesario reflexionar sobre eso. Hay un llamado a los partidos políticos. ¿Por qué los partidos políticos no educan? Deberían educar. O sea, ¿qué significa una campaña política sobre la mentira, sobre la emoción, sobre ese tipo de componentes? Ojo. O sea, ¿qué referente simbólico estamos construyendo, no? Creo que eso es importante, ¿no? Y lo otro, para no dejar pasar el tema de Fajardo, yo creo que mi lectura personal es que pues Fajardo representa en esa lógica como ese candidato antipartido, antimaquinaria, antisistema, que queremos algo diferente a lo tradicional, a los otros. Sí, un tipo totalmente diferente. Inclusive yo personalmente le tengo un profundo respeto a Sergio Fajardo y una crítica, también algo que decía el maestro Carlos Gaviria, decía, la debilidad que veo en Sergio Fajardo, que es un gran hombre, que es un gran matemático, que es un tipo ético, decía, es que no tiene un concepto político de lo que debe ser esta sociedad, decía, no tiene un referente ideológico cómo gobernar esta Colombia. Es que yo creo ahí, Edmundo, con lo que usted dice, y es que la ideología es la base fundamental de la democracia. La democracia se puede pintar de múltiples colores y todos los sectores son absolutamente válidos. Es más, en un Congreso de la República, por ejemplo, es tan válido que exista una ultraderecha como que exista una ultraizquierda. Pero eso no está bien en un gobierno. ¿Por qué? Porque el gobernante debe morigerar los conceptos del bien que implican la democracia. Por ejemplo, la derecha va a manejar un concepto del bien que es ciertamente el orden. La izquierda va a manejar un concepto del bien que es la igualdad. Los liberales van a manejar un concepto del bien que es la libertad. ¿Cuál es el mejor concepto del bien para la sociedad? Todos son buenos y hay que equipararlos. Decir ciertamente que alguien no tiene una ideología absolutamente definida y que por eso es malo, pues a mí me parece que es, por lo menos, digamos, en un escenario presidencial, un escenario de gobierno, pues algo que no sería tan malo. Es decir, es muy malo cuando usted no tiene una ideología base, porque, pues claro, o usted bien se inclina un poco más a la derecha, o bien se inclina un poco más a la izquierda, o bien se inclina más un poco a los liberales, pero tiene que asumir de todos. Sí, correcto. ¿No? Y eso es fundamental. Interesante toda esta reflexión que estamos haciendo, que están haciendo respecto cómo se concibe un gobernante, un Estado. Pero bueno, el señor Fajardo representa un equilibrio, ¿cierto?, entre los dos candidatos que están en contienda. ¿Para dónde irán esos votos? De acuerdo a su ideología, ¿la gente votará o no votará? ¿Cómo se ven representados los partidos o las personas que votaron por estas dos personas? Yo creo que aquí es importante, yo creo que ya los pocos minutos que nos quedan es que hay una gente que nos está viendo y muchos están alimentándose precisamente de este tipo de ejercicios para ir meditando un poco su decisión electoral. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos? ¿Qué creemos que va a pasar? ¿Qué viene? Respecto a la polarización del país, ¿estamos más polarizados que antes? Yo creo, con estas dos elecciones. Yo creo que cuando hablaba al principio de lo de la resaca emocional, de la tusa, de estos señores que se sienten que perdieron 1 millón más o menos de votos de la gente de Vargas con esa sensación, más o menos 400,000 personas con esa sensación por parte de Humberto de la Calle, más o menos unos 4 millones, 4 y pico de millones de Sergio Fajardo. De Sergio Fajardo. Entonces, cuando
y cuando uno suma esas cantidades, y si a eso suma la resaca, que aunque puede celebrar el petrismo, puede celebrar que está en segunda vuelta, también siente que esperaban un poco más. Entonces, si sumamos esa cantidad, son más o menos 9 millones de personas que no quieren el uribismo. No quieren el uribismo. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer... Habrá gente que No, lo quiere, pero hasta lo puede preferir. Y hay una cosa que yo sí te quiero decir en este punto, y para responder tu pregunta, Beatriz, aquí lo que tenemos que analizar es qué tipo de voto era el voto de Fajardo. Es que ya hablábamos que hay un voto de maquinaria, que hay un voto de emoción, que hay un voto de opinión. ¿Cuál era el voto de Fajardo? Es que el voto de opinión no se traslada. ¿Qué Correcto. esperaba la gente al votar por Fajardo? No es transable. No es Ese transable. no es un voto transable. Ese voto de emoción es más transable, el de opinión no. Y si un gran porcentaje de Fajardo era voto de opinión, realmente es muy difícil saber hacia dónde se va a ir. Entonces, ¿qué Tal va a vez el pasar voto de otras si maquinarias Fajardo electorales se es une mucho más a fácil uno de los definirlo. candidatos? No, yo creo Claro. que es un voto de centro y que por lo tanto lo que van a hacer tanto Petro como Duque es ir atenuando un poco sus discursos, Sí, claro que ir sí. haciendo más propuestas hacia el centro para ir seduciendo a ese electorado del centro. El que sea más Pero- inteligente en eso, pero- yo creo pero- que es el que pero se va a llevar la- en definitiva los estratega. votos. La batalla así como está puesta ahorita con esa votación que tiene Duque, es que estamos hablando de que esa votación que tiene Duque no va a disminuir y posiblemente va a aumentar. Y para ganar Petro, entonces tendría que casi duplicar esa votación. Yo no sé, doctor Profesor Edmundo, Yo, ¿usted qué opina? Porque pues, para no, mí me pues, parece que ya es muy efectivamente difícil hay- esa remontada. Pues mire, ayer cuando escuché el discurso de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, pues la preocupación fue esa de ellos, ¿no? Petro dijo, mire, esta es mi propuesta y siempre les he dicho a estos sectores, unámonos, queremos otra propuesta de país. Duque igualmente lo señaló, dijo, mire, he sacado esta votación que es significativa, pero nos falta. Lo invito, doctor de la Calle, lo invitó a Sergio Fajardo, de primero lo nombró, ¿sí? Y a Germán Vargas Lleras, que él ya, pues obviamente está él, ¿no? Le preocupa, a Duque le preocupa esos votos. O sea, hay una preocupación grande porque podría representar un cambio, digamos, en términos matemáticos podría representar un cambio en la decisión política final, ¿no? Ahora sí, bueno, en este momento tengo entendido que están reunidos los sectores de Fajardo, que son del Partido Verde. Igualmente está reunido el sector del Polo, que estuvo con Fajardo, mirando qué decisión toman. Inclusive hasta el mismo Partido Liberal está en esa discusión, un partido que pues fue muy castigado. Entonces, bueno, aquí van a ocurrir varias situaciones. Creo que pues algunos sectores pues van a tomar decisiones de adherirse a campañas, pero no va a ser una adhesión, digamos, tipo político electoral, sino que va a ser bajo criterios, si quiere, programáticos de propuestas de gobierno, bajo propuestas de qué tipo de país. Creo que eso es un poco el escenario que se va a mover en este tipo de alianzas estratégicas para una segunda vuelta. En segundo lugar, la pregunta es, ¿hasta qué punto esos candidatos, Humberto de la Calle, digamos, Sergio Fajardo o el sector del Polo o el sector de Vargas Lleras, tienen la capacidad de endosar esos votos? Pues muy difícil, ¿sí? Porque el voto ciudadano es muy independiente. Digo, ¿sí tienen capacidad de incidencia? Pues sí lo tienen, pero no total. Inclusive hoy escuchaba que hay unos sectores que pues piensan irse por un voto en blanco, otros abstención. O sea, va a haber un poco de situaciones. No, Edmundo, y Perdón, también profe. es cierto que hay que tener en Bueno, cuenta... un minutico para los dos. Para que ya concluir. estamos que terminamos. Muy, sí. muy sencillo. Yo creo que debemos Doctora desmitificar Andrés algo Gómez. que nos han querido vender los medios de comunicación. Y es que estos dos son los polos. Pues analicemos ciertamente a cada candidato Correcto. y miremos si es un polo o no lo es. Porque claro, si miramos al señor Duque al lado de Uribe, decimos un polo. Pero ustedes han estudiado a Duque antes de Uribe, ustedes han leído a Duque, tipo bastante progresista, en el buen sentido de la palabra. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde es tan radical? Y habrá que analizar a Gustavo Petro, ¿hasta dónde es tan radical? Como lo quieren pintar. Entonces, yo creo que tenemos que dibujar Es verdad eso. ese hecho que los Total, medios de comunicación sí. nos han querido imponer.
y tratar de analizar con conciencia. Y yo creo que ese es un elemento fundamental para que la gente de centro tome partido uno. Y yo quiero decir algo. Estoy completamente de acuerdo con ese argumento. Sí. Hoy leía un argumento en las redes que me parecía muy certero. Decía, mire, pues yo no creo en ese mito que están construyendo los medios de comunicación, me decía, frente a lo de Petro, que es extrema izquierda, pues no lo es. Si quiere, decía una estudiosa en ciencia política, decía, les envío lecturas de lo que es ser extrema izquierda, y Petro no tiene absolutamente nada de eso. Podríamos ver el caso también por Duque, por el otro lado. Yo creo que el tipo tiene unas posturas progresistas, es reconocible, sí, pero obviamente, ¿cuál es el tema complejo de Duque? Pues el tema Uribe, ¿sí? Que allá hay todos unos entramados, una historia. Doctor Jimmy. Bueno, yo quisiera contar muy brevemente una anécdota minutico. que relata Petro en una entrevista. Y es que él dice que está en un aeropuerto, que está con su hija, la menor, y que un señor en el aeropuerto, cuando él ya no tiene seguridad en el interior, se acerca a él para agredirlo. Y es la gente la que lo rodea y la que lo defiende de esta agresión. El señor que lo agrede piensa que hay gente que lo va a apoyar en la agresión, pero al verse solo se da la espalda y se va caminando. Gustavo Petro dice que se le notaba que era un acento del eje cafetero. Y entonces Gustavo Petro dice que mientras él se alejaba se hacía esta pregunta: ¿ese señor por qué me odia? O sea, ¿por qué me odia? Y entonces Petro llega a una conclusión, y es porque hay unos medios que durante 24 horas al día le están diciendo a la gente odios. que es un señor al que hay que tenerle miedo. Y entre los principios de Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, eso es muy claro. Repítele a la gente 1000 veces una mentira y terminará convirtiéndola en una verdad. Bueno, los medios no tenemos totalmente la culpa de lo que pasa en este país, como suele suceder. Estamos aquí para informar, estamos Por aquí eso. para contarles Y maravilloso lo que estar en pasa. este medio independiente. Bienvenido, Gracias. Mario, que sea Somos plural, independientes. abierto. Un aplauso para Beatriz y para este programa. Un aplauso para Bienvenido, ustedes. sí. Bueno, Ya, muchísimas me gusta gracias estar a aquí con ustedes, usted. caballeros. Ha sido un gusto tenerlos acá, tres importantes docentes de nuestras universidades, Universidad Cooperativa, Universidad de Nariño. A ustedes muchísimas gracias, amigos del canal CNC. Ha sido un gusto estar en su compañía. Que tengan una excelente noche y nos encontramos mañana nuevamente.